Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Startup Session. Soy Javier Caruso y hoy tenemos a Michelle Fishman. Michelle, ¿cómo estás? Hola Javier, increíble, gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. No, perfecto, gracias a vos por el tiempo. Así que Michelle, contame un poquitito de vos, tu rol actual, la empresa, pero por sobre todo la trayectoria que te llegó a estar hasta acá, ¿no? Sí, feliz. Bueno, ¿qué les cuento? A ver, soy Michelle, soy peruana, vengo explorando y navegando el Ujú, mundo de startups los últimos 5 años. Antes de meterme en el mundo de la tecnología, estudié economía. ujú, Estas ganas de como generar un impacto en el mundo, siempre me como relacioné mucho con el tema de la desigualdad, ¿no? sí, Creciendo en Perú, que es un país donde hay mucha desigualdad y yo siendo muy sensible desde siempre, me preguntaba como, ¿cómo puedo hacer para crear algo que disminuya toda la desigualdad a la cual estaba como expuesta y siempre muy enfocada en temas de género. Desde que sí, era muy chica, como que trabajaba con adolescentes, con niñas, entonces como que ahí el propósito y la misión de alguna manera ya estaba como conectando con eso. Y me metí a estudiar economía y uno de mis primeros trabajos fue en el Banco de Desarrollo de Perú. em, y a programas de inclusión financiera ujú, para emprendedoras en regiones más rurales en la sierra de Perú y me encantaba, soy sí, súper aventurera, me iba como en las montañas, pero me di cuenta que desde ese lugar todavía no tenía como que un poder de decisión tan fuerte como para tomar acción, porque recién estaba empezando mi carrera, entonces decidí migrar al sector privado porque este banco era público-privado sí. y entré a trabajar en consultoría. Estuve en EY, en Perú, estuve en Deloitte, en Portugal, haciendo consultoría muy enfocada a servicios financieros y siempre digo que lo mejor que me dejó la consultoría fue a mi socia ¿Ah, de, sí? sí, justo conocí a Anaís, que es mi socia en Amela, en EY, trabajamos juntas en un proyecto y la vida luego nos conectó varios años después para confundar esta empresa que ya les voy a Mira ir qué contando lindo. Sí, más adelante. Y después de pasar tiempo en consultoría, realmente quería volver un poco más a mis raíces, ¿no? A ese ujú, impacto más social, a esa como conexión con el emprendimiento, y fue ahí que de Portugal me mudé a México, y en México entré a trabajar a Endeavor, que sí. como algunos ya deben de saber, es una organización que apoya emprendimiento global en mercados más que nada emergentes. Estuve ahí de account manager de varias startups mexicanas como Kavak, que fue el primer unicornio mexicano, Justo, Luna. Veía como toda la vertical de commerce y de data principalmente. Y ahí es cuando Nazca, que es un fondo mexicano que invierte en startups early stage, básicamente como a nivel Latinoamérica, me llama un día y me dicen, Mitch, queremos como trabajar contigo. Estaban como creando toda una nueva área desde cero que se llama Platform. Platform es el área que brinda servicios a las empresas del portafolio, a unas que Sí. el fondo invierte para ayudarlas a escalar. Me encanta construir desde cero y fue como, me encanta, let's do this. Entonces me paso a Nazca, construimos todo Platform desde cero. Empezamos a apoyar a las más de 40 empresas que tenían Nazca en el portafolio. Lanzamos un programa de Entrepreneur in Residence también para incubar como a talento nuevo. Y en toda esa trayectoria, pues muchos de los pitches que yo veía, muchos de los eventos a los que iba, habían muy poquitas mujeres Sí, emprendiendo. sí. Pues ahí vuelvo a conectar con este tema de la como desigualdad, de la inequidad, de falta como de diversidad de alguna manera, y vuelvo un poco a esas raíces y con identificando ese problema, un día Anaís, mi socia, que había seguido su camino, pero más que nada en Europa, también en el mundo de startups, me llama muy conectada a sus raíces latinoamericanas y me dice, Michelle, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Salió un artículo, creo que fue de TechCrunch o Crunchbase, no me acuerdo, de donde decía que casi cero del financiamiento en el 2020 había sido destinado a startups lideradas por mujeres.
Uy, en el 2020, mirá, sí. Sí, en el 2020. Entonces, como las dos, bueno, acá la data nos está diciendo que hay un problema Sí, real. ¿Qué está pasando? Conectadísimas al problema fue como empecemos a hacer algo para resolverlo. Las dos creemos mucho en el componente de comunidad, de tener un support network también. Entonces nos hacía mucho sentido empezar una comunidad de mujeres emprendedoras en tecnología y ayudarlas a escalar y a conseguir financiamiento y bien. desde ahí nace Amela. Uy, qué lindo, qué buena historia. Bueno, y contanos justamente qué es lo que hacen en Amela, cómo uno los puede encontrar, cómo una persona se puede suscribir. Hablaste de comunidades, ¿no? Entonces, ¿qué actividades hacen? ¿Cómo es que funciona Amela por detrás? Me encanta, sí. Entonces, bueno, Amela es un private network para mujer, entrepreneurial woman, así las Ujú, llamamos. sí, Y básicamente la comunidad está segmentada, ¿no? Nosotros empezamos con las mujeres que ya se habían lanzado a emprender, que están en etapas muy tempranas, que estaban levantando capital y empezamos como a asistirlas a ellas a través de nuestra plataforma, construimos un network de inversionistas. Hoy trabajamos con alrededor de 100 VCs de la región, con alrededor de 80 ángeles también sí, inversionistas, porque en esas etapas tan iniciales, pues el financiamiento lo es todo para que el proyecto pueda como justo mm, escalar y despegar. Y en esa ruta, hoy tenemos como alrededor de 240 emprendedoras que están en alrededor de 14 países, entre Latinoamérica, siempre empezamos en sí. Latinoamérica, y ahí si quieres me meto un poco más de dónde viene el nombre Amela, Sí, pero por favor, era mi próxima pregunta. sí, nombre literal de Amela es Asociación de Mujeres Emprendedoras de Latinoamérica, son las siglas. Ajá, sí, Pero a nosotras siempre nos gusta darle como un sentido más literal, pero uno también más como mágico, que es uno de los valores de Amelia, la magia y más místico. Entonces, una vez que pusimos ese nombre, investigamos realmente qué sí significaba Amela, y sí. Amela es un nombre que viene de Bosnia, que significa The One Who Hopes y Hard Worker. Y coincidentemente Justito. son 2 características Sí, que sin duda tienen las emprendedoras, que sin duda tienen los emprendedores. Entonces, es un nombre muy poderoso y nos gusta, como que tiene personalidad, ¿no? Es Amela. Entonces, bueno, solo ahí para darles un poquito de contexto de dónde nace el nombre. Y esa comunidad está ongoing, pero sin duda como que nos dimos cuenta que no estaba resolviendo el problema de ujú, fondo. O sea, si bien nos ayudaba a resolver como que ese 0,2% de mujeres que están recibiendo muy poco capital, el problema de fondo es un problema de pipeline y de cantidad, que es lo que sí, realmente Amela quiere resolver. Hay muy poquitas mujeres el día de hoy que se lanzan a emprender. sí, Y por eso hay muy pocas mujeres que ujú, reciben también capital. Entonces, fue como, ¿cómo hacemos para realmente impulsar a más mujeres a decirles, acá hay una ruta? O sea, tú también puedes crear una startup, tú también puedes crear una compañía que te permita escalar. Y bajo ese concepto, lanzamos recién este año un nuevo segmento en la comunidad que le llamamos Aspiring Founders sí, y targetea básicamente a diferentes tipos de perfiles, pero todas tienen ese bichito emprendedor. ujú, Entonces puede ser una mujer que está ahorita como operadora en una startup company que ya está relacionada con el ecosistema tech y que eventualmente con todo el knowledge que adquirió quiere construir su empresa. O puede ser una mujer que tiene como una trayectoria increíble en el mundo corporativo, que es una crack en estrategia, pero que también, bueno, ya construyó su patrimonio y que está de alguna manera lista para emprender, pues viene Amela. O hasta inclusive esas que ya quizás han dejado su trabajo y están construyendo algo en las etapas muy iniciales, dígase 6 meses el primer año, pues Amela también la sostiene. ¿Y cómo las ayudamos? Y ahí me voy a meter un poco más a mm, los recursos de la comunidad. Nosotras entendimos, uno, que tener acceso a un network es fundamental. Y así funciona y siempre han funcionado el mundo de los negocios, ¿no? sí, Como
te ayudas en temas de, no sé, proveedores, de inversionistas, clientes. Entonces, Amela al final tiene esta plataforma y es un ecosistema, ¿no? Yo lo veo más como un ecosistema con mucha diversidad y diferentes players que alimentan y nutren a las fundadoras o a las aspiring founders que están en el centro de todo este ecosistema bastante como diverso y se alimentan mutuamente de alguna manera. Entonces les da acceso a todo este network, les da acceso a mujeres que ya transitaron ese camino, que las pueden mentorear para que no cometan los mismos errores o tengan como que mayor knowledge de cómo hacerlo, de cómo setear la compañía, de cómo levantar capital y todo eso. Algo que nos encanta también que ofrecemos son los masterminds. Entonces, los masterminds se enfocan en el pilar más de comunidad y de support. Entonces, ¿qué son los masterminds? Si te unes a Mela, tienes una sesión al mes. Esta sesión dura alrededor de 100 minutos, donde Ujú, te macheamos con un grupo un poco más íntimo. Son entre como 5 emprendedoras o aspiring founders. Y el objetivo de estos masterminds es que puedan exponer en un ambiente seguro los sí, retos que cada una está enfrentando. Y lo que nos gusta mucho es como hay tanta diversidad de pensamiento porque vienen de diferentes backgrounds. El know-how que cada una tiene aporta muchísimo al reto que cada una expone. Entonces es como un personal board of advisors sí, y no solamente como una se siente como supported, se siente en confianza, diciendo, bueno, I relate también que el problema que le pasa a una, a mí también me pasa y no te sientes tan solo. Entonces ahí sale toda la parte de soporte y de comunidad, pero también es una gran manera de tener accountability. Entonces, cuando muchas nos llegan que son solo founders o que están empezando y hay un montón de cosas que hacer, el hecho de que tú tengas este grupo es en cada sesión te comprometes a hacer ciertos tasks específicos y así como tu grupo holds accountable para lo que vas a hacer de acá a las siguientes 2 semanas, de acá a al siguiente mes, entonces se traquea ese avance y tienes a alguien que está como caminando contigo diciendo, bueno, sí, yo también me comprometo a eso, ¿cómo te fue? Y eso en verdad es muy importante y también genera como que este stickiness en la comunidad, porque es recurrente, ¿no? Es sí, todos los meses y están enganchadas. Otro de los recursos que tenemos y que también lo valoran un montón es la parte más de conexión. Entonces hacemos eventos offline en los hubs principales donde estamos, que en Latinoamérica es México, en Europa es Berlín. Y esos eventos de conexión para nosotros es súper importante poner como a la emprendedora al medio de todo. Y siempre le decimos, si ustedes no están bien, el equipo, la empresa, los clientes no van a recibir como que esa energía ujú, realmente, porque pues todo nace de ellas que están creando, ¿no? Entonces, nuestros eventos nos gusta hacerlos un poco diferentes a cómo funcionan en el ecosistema. Por eso tenemos nuestros morning clubs, nos vamos por una clase, a hacer una clase de yoga, pilates, cualquier actividad sí, recreativa que realmente las permita desconectarse, pero claro, conectarse también con sí, las que sí, están ahí. Y luego ya pasa la parte más como de networking, donde pues se habla de los retos y a esos eventos van emprendedoras, aspiring founders e inversionistas. Entonces nos encanta esta metáfora porque si hay un inversionista que está sudando en la clase de pilates contigo al costado, se como ¿cómo se dice? Se rompe esta barrera sí, y los 2 están de esta forma más horizontal. sí, sí, Entonces, generan conexiones mucho más genuinas en vez de como, el emprendedor pichándole como al inversionista y quizás esta dinámica un poco de poder que a veces se puede generar, ¿no? Entonces, nos encanta como hacer este tipo de eventos más genuinos. Hacemos retiros también muy enfocados en las emprendedoras, donde es un fin de semana donde trabajamos toda la parte técnica y negocio, pero también la parte como humana y para eso contamos con una red de coaches. Yo también soy coach, entonces como que acompañamos mucho a las emprendedoras en ese sentido.
Y la parte más como online es muy alrededor de como educación y contenido. Entonces hacemos sesiones donde traemos expertos de la red para que hablen de, sé, por ejemplo, la próxima semana tenemos una sesión de producto con la CPO de Ipsy, que es una beauty company, y Sí, hablar de eso. Hemos tenido de storytelling. La semana pasada tuvimos estos pitch deck rip-offs, así los llamamos. Traemos inversionistas de confianza, se analiza on-site como los decks de las emprendedoras, las que están empezando, dicen, ah, ok, así se debería construir un claro. deck. Sí, sí. Así un inversionista es como analiza una empresa, pero todo es un espacio bastante como de confidencialidad, bastante seguro, entonces se siente muy relajado y Sí. no hay esa presión, ¿no? Y por último, lo que hacemos también es trabajamos con muchos partners. Entonces, si eres parte de Amela y estás empezando, o ya empezaste, pues como trabajamos con AWS, con Stripe, con Notion, con Bubble, si quieres construir una plataforma, no necesariamente tienes que programar, te enseñamos eso, puedes hacerlo con no-code tools para testear tu producto, tu MVP, y tenemos como muchos como beneficios y perks por ser parte de Amela también, ¿no? Entonces esos recursos al final ayudan bastante a las que recién están empezando y a las que también ya van como que avanzando en su camino. Y todo esto funciona con un modelo de membresías. Ujú. Entonces, pagas una membresía mensual y tienes acceso como que a todos estos, este abanico de servicios, por así decirlo. Sí, pero es increíble todo lo que cubren, porque es un montón desde la parte técnica de formación, que las personas también estén bien. Me encanta. Y encima, hasta reuniones con posibles inversores, o sea que la propuesta es totalmente completa. La verdad que es increíble lo que han hecho, así que mis felicitaciones. Eh, y cómo ves, pensás que tus experiencias en Endeavor y Nazca te incitaron a hacer todo esto, te ayudaron, te generaron conexiones? Sí, sin duda, creo que toda la trayectoria que tuve y todo lo que pude aprender de grandes organizaciones, porque Endeavor a mí me parece una organización espectacular que catalizó hace 30 años atrás el emprendimiento en mercados Sí. emergentes y especialmente en Latinoamérica, porque ellos empezaron en Argentina, de hecho, ¿no? El primer como emprendedor Endeavor fue el de Mercado Libre. Ujú, Y ellos creo que aprendí mucho estando ahí como una manera bastante también integral de poder como apoyar a emprendedores. Lo que pasa con Endeavor es que apoyan más que nada a los emprendedores que medio que ya lo hicieron, ¿no? sí, Porque si ya levantaste claro. capital, entonces Ujú, estuvo increíble aprender de emprendedores tan grandes y entender los struggles y los challenges que ellos enfrentaron. Jen Nazca también fue como que, bueno, a emprendedores que ya tienen la idea, que están levantando como esa pre-seed, esa seed round, pero sin duda como aprendí mucho del acompañamiento que se debe hacer a una empresa. ujú, Entonces, ahí hubo mucho como aprendizaje y también ya cuando me pasé el rol más de inversionista fue como a evaluar empresas, ujú, ¿no? Hacer como todo este proceso de yo no estaba en el equipo de inversiones, pero era muy partícipe de cuando hacían los pitches, de cómo analizaban las empresas, de llevaba mucho también la relación con otros fondos. Creo que algo que me parece muy poderoso y hacia donde deberíamos empezar a migrar más, y creo que igual está sucediendo, es a coinvertir, ¿no? Entonces, cómo como fondos no colaboras con otros fondos para sí, realmente como buscar el mayor beneficio de la empresa y del emprendedor. Y Nazca es un fondo que lo hace mucho, tiene relaciones muy cercanas con muchos fondos, no solamente en Latinoamérica, sino alrededor de la región y ujú, en el mundo. Y justo como head de platform, a mí me tocaba como sostener esas relaciones, cultivarlas. sí, Entonces, fui construyendo un network por mi propia trayectoria espectacular entre toda una red de mentores. En Endeavor también tienen toda esta red de mentores, de emprendedores, de como otros fondos, de key partners también,
Entonces, una vez que yo empiezo a Mela, y a Mela lo empiezo cuando yo todavía seguía en Nazca. O sea, estuve Ujú. un año entero operando en Nazca y a Mela corría on the side, Sí, era mi gig de las tardes, los fines de semana, me encantaba, me llenaba el corazón, pero muchas de los partners o key stakeholders con los que yo trabajaba en Nazca sabían también que estaba construyendo esta comunidad, el equipo lo sabía. sí, Entonces, ya era, bueno, Michelle de Nazca, pero Michelle de Amela. claro. Te cuento como una parte del camino que a mí me encanta y que de repente inspire un poco más también a otros emprendedores que están pensando en dar el salto. Em, Fue como cómo decido renunciar a Nazca para ya Sí, dedicarme a Mela a tiempo completo. Y fue como, okey, había construido todas estas relaciones, tipo, estaba aprendiendo un montón, y en algún punto soy una persona bastante introspectiva, y creo que es un componente que he visto, que se repite en muchos de los emprendedores y emprendedoras con las que trabajamos. Como que los emprendedores tienen este trait de personalidad que somos inquietos, somos introspectivos, tenemos mucha energía, tenemos estas ganas de impacto, de querer como generar soluciones que realmente estén resolviendo problemas como que importantes y trascendentales. Y en ese proceso un día dije, bueno, realmente quiero conectar mucho más la razón como por la cual vine a este mundo, ¿no? Como ya dije antes, he sido siempre bien sensible, he estado en ese camino como de introspección desde que soy muy pequeña. Empecé terapia cuando tenía 15, hoy tengo 31. Y en ese como que proceso de autoconocimiento fue, ya, realmente para qué vine a este mundo. Y entré como en un proceso, además de mi terapia de coaching, me fui como a la selva en Perú, a la Amazonía peruana, a apagar la mente, a desconectarme del mundo, o sea, realmente a hacer la chamba. Y fue como, sé honesta contigo misma. Y eso se los digo como que mucho también a los emprendedores que realmente quieren como de repente construir algo. Es como el emprendimiento nace mucho de tu creatividad, ¿no? Y de lo que está dentro de ti. Y yo siempre digo, si estás construyendo con propósito desde el corazón, ese es el fuego que realmente te va a ayudar a seguir adelante cuando las cosas se pongan difíciles, porque se van a poner difíciles. Entonces, bajo todo ese proceso introspectivo, me llegó mucha información y fue como que en verdad tu corazón está mucho más alineado hoy a enfocarte en Amela. Y te encanta todo el tema de como equidad de género, te encanta conectar con las personas, o sea, esto está muy alineado a ti y más que nada enfocado, hice como este coaching del Ikigai, que es como cómo conectas con para lo que eres buena, para lo que el mundo te puede pagar. Es una metodología muy linda para lo que el mundo necesita y me salió comunidad al centro de todo. Y Amela pues tiene el label de comunidad. Entonces, con toda esta información, ya vuelvo al mundo, me vuelvo a conectar, hablo con mi jefe en ese momento, que él odia que le diga que era mi jefe. Realmente era Ujú. Michelle, no soy tu jefe, acá trabajamos todos juntos, pero bueno, es Héctor, es uno de los partners de Nazca. Y le digo, he estado en todo este proceso introspectivo em, y me he dado cuenta de todo esto, ¿no? Y él me dijo, no sé qué estás esperando. Fue lo primero Qué que me lindo. contó. Eh, Yo, what do you mean? Y me dice, Michelle, como, qué te está como que o sea, evitando de dar el salto, ¿no? Y sin duda había miedo, sin duda, porque es como un leap of faith, es algo sí, desconocido, es algo nuevo, es dejar la seguridad de tu sueldo a fin de mes, la sí, estructura, es todo. Me dijo, ahora no tiene familia porque no estoy casada, no tengo hijos. Me dijo como que the moment is now, sí, just do it. Entonces me di cuenta que la importancia de tener ese empujoncito, o sea, Héctor para mí fue como ese último empujón que yo necesitaba, ese como, como apuesta de confianza, porque él fue el primer inversionista que entró en Amela, fue como, I've got your back,
Sí. como, ¿qué es lo que necesitas? Tipo, confío en ti. Yo necesitaba escuchar eso y sentirme sostenida para realmente como dar el salto. Entonces, después de esa conversación, que fue una conversación increíble, fue súper emotiva. De hecho, me acuerdo que tiene como tres hijos y una de sus hijas estaba en la oficina y me dijo como que hazlo por ella, hazlo por como él. Sí, sí, sí. Entonces, fue muy emotivo ese momento y dije, bueno, voy a renunciar y ya, me voy a enfocar como en Amela. Y así fue como salté, muy desde el corazón, muy siguiendo mi intuición, pero entendí también de la importancia que es tener un support network, de tener Sí. a alguien que sabes que te puede guiar. Y yo dije, eso es lo que quiero que sea Mela también para muchas otras mujeres o emprendedoras. Es como ese bet, como, sí, como promesa de confianza o ese bet que decirle a ellas, o sea, I got your back. Están seguras, pueden explorar esto, tipo, no están solas, confiamos en ustedes. Y es como ese empujoncito que siento que varias todavía necesitan para realmente lanzarse a emprender, ¿no? Entonces somos esa plataforma. Qué lindo tener el soporte de gente importante que te apoye en estas decisiones y que haga ese encourage que a veces necesitas para tomar ese leap of faith. Así que me encantó. Y contanos, ¿recibiste inversiones? Porque recién mencionaste que realizaron una inversión. ¿Recibieron inversión ustedes? ¿Es algo que lo hicieron al principio, ahora ya están bien? Sí, bueno, antes de entrar en esa pregunta, quiero como simplemente dar un poco de contexto, Ujú. que cuando renuncio a Nazca para empezar a Mela, yo solamente teníamos una comunidad que no monetizamos, en ese momento era Ah, sí, sí, sí. gratis. Sí. Fue como, okey, o sea, llamo a mi socia y le digo: "Anaís, voy a renunciar", y ella: "¿Qué? Pero Michelle, ¿cómo que vas a renunciar? Amela no es un negocio el día de hoy". Y yo le dije: "Simplemente confío, we're gonna make this work". Entonces ella 6 meses después renuncia también, y fue como empezar a pensar, okey, ¿cómo escalamos esto? ¿Cómo lo volvemos realmente una compañía? Porque teníamos que tener un modelo de negocio aterrizado, una estrategia, una visión, también para recibir el capital y el financiamiento. Sí. Héctor en ese momento confió en mí porque me conocía muy bien y fue como que yo sé que you're gonna make it work, ¿no? Pero hacia los demás era cómo convenzo a esta gente que Amela tiene que existir en el ecosistema Sí. porque vamos a generar un cambio bastante puntual. Entonces, fue como, okey, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos con ángeles inversionistas o nos vamos más que nada por la ruta de VC también? Y creo que ahí fue un aprendizaje enorme de entender que cuando uno está muy inmersa en ese mundo, piensa que VC es la única forma en la cual Ujú. puedes recibir financiamiento y eso no es real. O sea, una puede como empezar bootstrapping, puede empezar haciendo una ronda de Friends and Family, puede como recibir, no sé, financiamiento tipo deuda, y un modelo específico es irte del VC Way que tiene sus puntualidades, ¿no? También y que necesitas tener un tamaño de mercado enorme, como que target como que el 1 billion company, ¿no? Y Sí. crecer y escalar muy rápido y por eso necesitas inyectar tanto capital. Entonces, fue también sentarme con mi socia y decir, seamos honestas con nosotras mismas, ¿qué tipo de negocio queremos construir? ¿Qué tipo de o sea, qué potencial le vemos a Mela? ¿Qué tipo de vida queremos vivir? Obviamente los que reciben VC Money son emprendedores que están con una presión muy fuerte de llegar a esas métricas y se vale, pero hay que ser conscientes también de como hasta dónde puede como que ir tu negocio, ¿no? Y creo que nosotras sí hicimos como que esa, esa reflexión, recibimos feedback de como que gente muy cercana, entonces fue, ok, creo que lo mejor para Mela ahora es simplemente salir a levantar una ronda pequeña de como angel investors. Ujú. Entonces, así empezamos. Y básicamente lo que hicimos fue con todo el network que yo tenía, con todo el network Sí. que Anaís tenía, y ahí se vuelve a repetir como la importancia de tener acceso a ese ecosistema. Empezamos como a picharle a estos angel investors
Y, y varios, 1 millón, nos dijeron que no. Fue como que no, no, no veo como que el retorno financiero acá por Claro, ahora, no lo veo. Y uno aprende de eso, pero muchos otros y muchas otras dijeron, no, esto conecta demasiado conmigo sí, y me doy cuenta de la necesidad por la cual Amela tiene que existir. Fue difícil, ¿por qué? Porque hoy en Latinoamérica no existe ninguna organización como nosotras. Entonces era construir algo que no existe y como un poco desde cero, ¿no? Entonces la gente que entró fue como confiando mucho en nosotras y en siendo como que capaces de poder como que llevar esta empresa al siguiente nivel. Y básicamente nuestros angel investors hoy son como VC partners que quieren empujar como que ese deal flow, son presidentes de organizaciones que como apoyan mucho el emprendimiento, como Endeavor, Latitude también, ciertas como aceleradoras, las mismas emprendedoras de Amela, sí. como que invirtieron con tickets más pequeños, que para eso creamos un SPV y Ujú, siempre recomendamos mucho que cuando estás levantando una ronda de ángeles, pues el SPV, este vehículo funciona muy bien porque no todo el mundo tiene tanta liquidez, sí, pero te permite como que conservar un poco tu cap table, ¿no? Y levantar esos tickets más pequeños. Entonces, como dijimos, queremos a la mayor cantidad de supporters posibles, porque como estamos construyendo este ecosistema que hoy vemos como más global, es importante como sumar a la gente que nos va a ayudar a construir esto, a resolver este problema que es muy difícil de resolver y que solas no lo vamos a hacer. Entonces, hoy tenemos inversionistas en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, te diría que hasta en África sí. también. Entonces, así empezamos y a partir de ahí eso nos dio como ganamos tiempo con ese dinero, al final el dinero compra tiempo para poder explorar, entender profundamente cuáles eran esos pain points de los usuarios que queríamos resolver, iterar, testear y así. Ahí estamos todavía, ¿no? Como generando ya mucho más tracción, pero bueno, Amela, desde que Anaís y yo estamos como a tiempo completo, va un poquito más de 1 año. Entonces, Bien. estamos en etapas ahí bastante iniciales todavía. Qué bueno. Y contame acerca de las dificultades más grandes, más allá del levantamiento de capital, que bueno, ya nos comentaste un poquitito que fue difícil al principio, pero ¿qué otras dificultades viste o te gustaría mencionar en cuanto a lanzarte con Amela? Sí, creo que esto me lo han preguntado antes y me gusta esta pregunta porque monetizar una comunidad es difícil. Sí. Y hay muchos modelos que se basan en como comunidad, pero siempre le estoy leyendo y escuchando lo mismo, como que community driven models Ujú, son difíciles de monetizar. Entonces creo que eso, el modelo de monetización siempre fue como que nuestro mayor pain point y fue como, ¿cómo lo logramos? ¿Qué hacemos? ¿Qué propuesta de valor como que está em, alineada a eso? Y siempre pienso que cuando una construye comunidad, em, el crecimiento de una comunidad y la escalabilidad a la cual puede llegar, a veces puede ser el mayor burden de la misma comunidad. Porque, ¿qué pasa? Una comunidad te genera valor por los individuos que están ahí también. Y suelen ser individuos muy bien curados, ¿no? O sea, nosotras tenemos un proceso de selección, aplican un montón de perfiles, pero hay que tener un proceso de selección porque, ¿qué pasa? Si aceptas a todo el mundo, el valor que hay dentro de la comunidad se diluye. sí, Entonces, si tú creces exponencialmente y te comes, se diluye ese valor. Y creo que eso es uno de las como de los challenges y de los retos más grandes que uno tiene cuando está como construyendo un modelo enfocado en comunidad. Entonces, para nosotras fue como entender eso, fue queremos construir una comunidad enorme o algo más curado, pero si somos algo más curado, el tamaño de mercado no nos da para sí. construir una empresa sostenible, entonces era como que el huevo y la gallina un poco una o la otra. Y al final creo que
la solución ahí es encontrar como un punto medio. Sí escalar la comunidad, pero encontrar mecanismos para poder como que sostener el valor que hay dentro, que eso nosotros lo hacemos a través de la segmentación. Entonces, por eso hablo un poco de que hay diferentes segmentos en Amela. Tenemos las 240 de Early Stage Founders que ya levantaron capital, que están en otro stage, ellas tienen su propio grupo de WhatsApp. En esos grupos de WhatsApp segmentamos también por región, ¿no? Entonces, las de Latinoamérica, las de Europa. Para Latinoamérica hay un newsletter específico, para Europa hay otro newsletter. Entonces, como que generando y aportando valor dependiendo de quién está del otro lado. Y luego segmentamos para las aspiring founders. Entonces, como que sí se pueden unir todas a través de una plataforma, pero los canales en los cuales se comunican están segmentados. Entonces, pues ahí el valor todavía se mantiene y así poco a poco como que vamos escalando. Entonces, te diría que eso ha sido como que uno de los pain points más grandes y que lo seguimos resolviendo de alguna Sí. manera. Y creo también, otra de las cosas es por los cuales pasan muchos fundadores, ¿no? Una tiene como que esta idea a veces quizás idealizada y romantizada de lo que debería ser o ser tu solución, la lanzas y de pronto nadie te compra. Sí, sí, Y es, pero ¿cómo? Y creo que ahí es como que tomar mucha conciencia del trabajo interno que cada emprendedor tiene que ser. Tu ego lo tienes que dejar en la puerta. O sea, sí. emprender no es para personas que tienen ego, o sí tienen ego, pero vienes a trabajarlo. Entonces, es como simplemente eso pasa mucho y entendimos que obviamente lo primero que tienes que hacer es entrevistar a tus usuarios y hacer buenas entrevistas. Yo siempre recomiendo este libro a las emprendedoras que están empezando, se llama The Mom Test, que no Ujú. sé si lo conocen, pero lo recomiendo muchísimo. Y The Mom Test básicamente es esta guía de cómo entrevistar a usuarios para que no te digan lo que realmente quieres escuchar, porque a veces Sí. la gente le cuesta decirte no, o sea, no te voy a comprar tu producto, esto no me parece. Y si por eso se llama el libro de Montes, si le preguntas a tu mamá te va a aplaudir y te va a Sí, sí, decir, todo sí. bien, pero no es por ahí, ¿no? Entonces, es realmente nosotras lanzamos algo, nos dimos cuenta que no estaba llegando a donde queríamos llegar y fue como, ¿cómo iteramos eso? Bueno, hacer más de 100 user interviews, a como simplemente como poder también identificar los diferentes perfiles, cuáles eran esas hipótesis que teníamos, cuáles eran esos pain points, cómo los íbamos a resolver, o sea, sacar mucha data con esta metodología de The Mom Test. Teníamos a mi socio y a mí entrevistando, a uno del equipo como que también ahí haciendo este como subconsciente nuestro que si algo se nos estaba pasando, entraba, todas las entrevistas se grababan, entonces se bajó mucha data y fue, ok, ahora con lo que realmente nos está diciendo y pidiendo el mercado, podemos construir algo que agregue valor. Y fue como esta reinvención y este pivot, de alguna manera, que tuvo Amela para crear una propuesta de valor más sólida y que sin lugar a dudas sé que va a volver a pasar, porque de eso se trata de emprender y crear una startup, Bueno, como estar simplemente pivoteando todo el tiempo. Yo siempre les digo, no te obsesiones con la solución, obsesionate con el problema, porque la solución va a cambiar ujú. mil y un veces. Sí, tal cual. Qué bueno. Bueno, y ahora contame un poquitito sobre las personas que están en Amela, suscriptas. ¿Cuál es el principal problema que ves o lo que pensás que es lo que Amela más tiene que atacar en un principio en la mayoría de las personas que están con ustedes? Sí. Bueno, por el lado más como de las que ya dieron el salto, el problema más grande que ellas tienen como cualquier startup es el levantamiento de capital. Ujú, Entonces ahí es donde aportamos más. Lo que hacemos puntualmente con estas emprendedoras que están levantando como rondas entre pre-seed y seed, o sea, son etapas muy iniciales, la verdad. Las ayudamos en temas de como pitch deck review, que lleguen mucho más preparadas y no solamente la parte técnica, ¿vale? Yo acá vuelvo a la parte más humana. El mindset es muy importante y nos gusta dar sesiones de mindset, algo que
Nos encanta hacer y acá sí participan los hombres también, porque si tienes una cofundadora en tu equipo y es parte de Amela, tú también puedes como que Sí, acceder a los servicios de Amela, en eso sí somos diversos y bastante inclusivos. Hacemos como sesiones de mindset de cómo te relacionas con el dinero. A veces tenemos estos sesgos inconscientes también que no están saliendo y que al menos en los otros programas y aceleradoras que he visto, no se toca tanto esto, pero que es muy importante, ¿no? Entonces, quizás suena un poco como más esotérico, pero los emprendedores escriben una carta al dinero, se dan cuenta de esas creencias limitantes, entonces trabajas mucho tu mente y ya si tienes tu mente trabajada, tus emociones trabajadas también, le decimos, van a salir a levantar capital y probablemente de 100 llamadas 93 les digan que no y 7 les digan agendemos una siguiente reunión, transita la emoción después de esa llamada. Date los bloques, date los espacios, como que ese tipo de consejos, siento que a mí no me los dijeron, los sí, aprendí y es muy importante. Tienes que estar como muy sharp mentalmente, emocionalmente, físicamente y técnicamente también para salir a levantar capital. Y también para las que pues todavía están ahí diciendo, bueno, tengo el entrepreneurial bug, no sé si me lanzo a emprender o tal. Creo que hay dos pain points ahí bastante principales. Uno es que muchas no saben en qué quieren emprender, ¿no? Entonces, ¿cómo les das un espacio seguro para que puedan como explorar esas ideas teniendo todavía la estabilidad de un trabajo? Porque muchos todavía siguen empleadas y es como, no me voy a lanzar si todavía como que no sé bien en qué, ¿no? Entonces, como que en las sesiones que hacemos, en el contenido que damos, a veces también tenemos coaching más personalizado, enfocado a como la ideación de conecta con tu, volvemos a lo mismo, con ese propósito que hay dentro de ti, qué es lo que resuena contigo, porque este problema lo vas a estar resolviendo durante, no sé, 5 o 10 años, el tiempo que te comprometas. Entonces tiene que ser algo que realmente nazca desde adentro. sí, Eso es lo que impulsamos mucho. Y siendo súper honesta, las mujeres tendemos, de todas las que hemos entrevistado, todas nos dicen, ¿por qué quieres emprender? No, que quiero generar impacto, quiero sí, generar impacto. Entonces, nosotras sí somos más sensibles, sí estamos como más conectadas quizás a esto. No digo que los hombres no lo estén, pero la mayoría de mujeres es como estar resolviendo problemas que ellas mismas pasaron o porque nace un poco desde ese deseo de generar impacto, ¿no? Y eso como que las ayudamos a desde ese deseo, desde ese propósito, desde esas ganas de generar impacto, a aterrizarlo. Porque si se queda acá en la nube de que, bueno, sí, quiero hacer que, no sé, X, ¿no? Como más gente como que quiero construir una plataforma de la felicidad, por ejemplo, ¿no? Es como, ¿cómo lo haces eso de manera como tangible? Como aterrízalo, ¿no? Y se necesitan como que las dos energías de alguna manera. Entonces, es una, ayudarlas a aterrizar mucho mejor esa idea y ir como hacia dónde van yendo. Y luego muchas también dicen que no saben cuándo dar el salto. Entonces, nosotras queremos ayudarlas a dar el salto cuando estén medianamente listas, ¿no? Cuando se den cuenta que ya pueden vivir de esa empresa, o cuando ya hayan levantado algo de capital, o cuando ya tengan algo mucho más tangible. Porque si das el salto y no tienes también como esa estabilidad y esa seguridad básica, luego como que te estresas mucho y ese estrés no te permite construir con mayor fluidez, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que vemos de pain points principales en cada segmento de la comunidad y así es como lo vamos resolviendo con ellas. me encanta, o sea que si tienen una idea y les hace falta capital, se pueden sumar con ustedes. Si no tienen mucho networking, también se pueden sumar ustedes porque ayudan con el networking. Si tienen ganas de emprender, pero no saben por dónde emprender, también le dan una mano, o sea que es una solución totalmente completa. Así que me encanta, me encanta. Excelente. ¿Algo más que nos quieras contar de Amela? Si no quería pasar más al estado del ecosistema emprendedor en general en la TAM. No, entremos Perfecto. felices.
Bueno, me gustaría ver tu punto de vista sobre el ecosistema emprendedor en la TAM en general. ¿Cómo lo ves? ¿Pensás que hacen falta muchas más startups? ¿Pensás que hace falta mucho más capital e inversión? ¿Hacen falta más VCs? ¿Hace falta que, no sé, Estados Unidos me dé un poco más para acá, para la TAM? ¿Cómo ves el ecosistema emprendedor en la TAM? Yo en verdad tengo una mirada bastante optimista, Ujú. porque es mi forma de ser y siento que el ecosistema simplemente está desarrollándose cada vez más. Sí, Para mí, desde que entré en ese ecosistema hace un poco más de 5 años, he visto una evolución brutal en el tipo de startups que se están desarrollando, el tipo de talento que la TAM está sí, trayendo. O sí, sí, sea, yo que estoy basada en México, veo la cantidad de extranjeros que están viniendo también como a construir acá y sé que en Argentina, por ejemplo, hay muy buen talento tecnológico también. O sea, la mayoría de empresas mexicanas outsource el sí, talento tech desde Argentina. Entonces te encuentras a grandes developers ahí. Colombia está creciendo un montón. De hecho, el año pasado participamos en el Mexico Tech Week, que fue como el primer Tech Week sí, sí, de México. Este año nosotras estamos yendo al Colombia Tech Week también, entonces Colombia también está haciendo su primer Tech Week, fue en diciembre, Perú Tech Week también. Entonces, ves a estos países que de pronto nunca han tenido tanta participación como quizás puede ser Brasil, sí, ejemplo, ¿no? Que Brasil está más desarrollado, es algo como que es un mercado diferente al Spanish Speaking LATAM, pero ves creciendo, creciendo, creciendo ese talento. Entonces, yo sí veo como que un lado muy optimista de evolución. Sin embargo, sí creo que obviamente faltan recursos y Amela me permite ver eso, ¿por qué? Porque nosotras operamos entre Latinoamérica y Europa y veo el apoyo que reciben las emprendedoras en Europa en sentido de gobierno. O sea, el gobierno en Europa te da grants, tienes programas, sí, te subsidia y, y eso hace que sea más fácil de alguna manera poder como crear algo y sostener algo. Y vemos eso versus el mercado latinoamericano, no hay tanto ese soporte todavía. sí, Creo que sí, desde un lado más como de política pública, veo algunos gobiernos como que dando financiación a emprendimiento, pero sin duda lo entiendo también porque hay otros problemas mucho más grandes en la región que resolver, como pobreza, hambre, sí, servicios básicos, ¿no? Entonces, por un lado eso, y bueno, si nos enfocamos como en temas más de inversiones de capital privado, creo que la TAM en el año en el que salió como toda esta burbuja, que creo que no me acuerdo perfectamente qué año fue, pero 2000, no sé, 21 más o menos, puede haber sido, que empezamos a traer demasiado sí, capital extranjero de Estados Unidos, venían grandes inversiones. ¿Y eso qué pasó? Se está inyectando tanto capital a la región que las valuaciones de las sí. empresas subieron. Hubo gente que levantó muchísimo capital, pasa la crisis y es como, ¿cómo sostengo? Sí, sí, Ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Y eso fue porque se inyectó mucho capital en la crisis. Muchos fondos estadounidenses salieron, fue como que ya no voy a invertir en la TAM, hay mucho riesgo, la parte como más política que suele como que suceder también, ¿no? Pero ahora veo de alguna manera que igual hay mucho capital para ser deployed. Lo único que ha cambiado y que me parece muy saludable para el ecosistema es que los VCs ahora están analizando desde otro lugar a las startups, ¿no? Como que no te voy a dar dinero porque vienes con un deck que me sí. dices, bueno, estoy construyendo un Web3 o hoy en día llamamos el nuevo Web3 es AI, ¿no? Como que, estoy construyendo AI, lo vendo así, ten mi dinero. No, eso Ujú. ya no existe. Y me parece lo más sano para el ecosistema que no sea así, porque simplemente genera como inversiones y empresas mucho más como sostenibles en el tiempo. Es como los VCs ahora están buscando el road to profitability Sí, y eso es saludable. Entonces,
hay dinero allá afuera, sin duda, hay inversionistas que quieren invertir todavía, pero en empresas que tienen tracción, que han probado como crecimiento, which is absolutely fine, ¿no? Entonces, de un lado, creo que en temas de inversiones ahí va, pero sí creo que lo que falta en Latinoamérica todavía son support networks. O sea, eso. Sí, Y ahí quizás vuelve un poco a lo que tenemos en Amela y lo que es Amela. Es como el camino emprendedor muchas veces puede ser muy solo y uno está dándolo todo por construir como algo que genere valor y que solucione un problema que todavía no está resuelto del todo. Entonces, tener un support network es muy importante y creo que en Latinoamérica se están construyendo cada vez más, pero me encantaría ver como más organizaciones que apoyen a los emprendedores de una manera bastante integral, que hayan como más comunidades, eh, más recursos también, ¿no? Y creo que eso es un trabajo que todos todos como ecosistema tenemos que comprometernos a para que eso suceda. perfecto. Excelente, Michelle. Bueno, ya estamos llegando al final. ¿Algo que nos quieras contar acerca del futuro? ¿Algún proyecto, alguna iniciativa o algo que te gustaría ver para los próximos años? Sí, bueno, les cuento que justo con Amela vamos a estar este año en Colombia Tech Week en agosto, por los que se quieran dar una vuelta ahí, probablemente sea también México Tech Week. em, Lo deben de estar haciendo en octubre, Ujú. noviembre. Algo que nos emociona un montón es que desde Amela fuimos seleccionadas por She Loves Tech. She Loves Tech es la competencia más grande de startups que tienen al menos una cofundadora mujer en el mundo. Este es su 10º aniversario. Entonces nos han seleccionado como Key Selection Partners y estamos buscando a emprendedoras que hayan levantado menos de 5 millones para poder unirse Bien, a nuestro Demo Day. Si pasan a la final, pues se pueden ganar $20,000, un viaje a Singapur para como ahí hacer el final pitch. Entonces quiero invitar también a todas las emprendedoras con estos requisitos que excelente. apliquen. En verdad va a estar como abierta la aplicación hasta fin de junio. Eso nos emociona un montón porque es darle también visibilidad a estas empresas latinoamericanas, mexicanas, a como un ecosistema mucho más global, es una gran oportunidad también. Y algo que nos emociona aún más en Amela es todo este nuevo segmento que hemos abierto de Aspiring Founders. Entonces, si eres una mujer que está con ese bichito emprendedor, que no sabe si lo quiere hacer o no lo quiere hacer, por favor, como que búscanos. Sí. Tenemos ahí una comunidad para ti y nosotras felices de apoyarlas como que en ese proceso. Y si quieren dar el salto, pues ahí vamos a estar. Entonces, eso. Excelente. Bueno, nosotros desde WebStarter también vamos a ir al Colombia Tech Week, así que seguramente espero nos crucemos por allá. También está, bueno, ahora ya cuando sale el podcast, seguramente ya esté el Innovation Tech Week acá en Argentina. También está el London Tech Week, que también vamos a ir desde WebStarter, así que hay un montón de eventos que la gente se puede sumar. Bueno, Michelle, muchísimas gracias por todo. Me encantó la charla, está fenomenal y bueno, nada, me encantaría seguir en contacto y seguir aprendiendo más de ustedes, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Felices, sí, si nos quieren como seguir en redes y enterarse más, nos pueden encontrar en LinkedIn como Amela, en Instagram como Amela Tech Club, o cualquier cosa también me pueden escribir a mi LinkedIn, que es Michelle Fishman. Así que allá Excelente, andamos. Y mil gracias, Javier, por este espacio, por dejarme contar más de mi historia, de nuestra misión en Amela. Espero que podamos inspirar a más emprendedoras y emprendedores en su camino. Así que gracias. excelente. Muchas gracias, Michelle. Saludos. Bye.